Hoy estoy con Mariano. Mariano es un asesor financiero que creó su membresía sobre inversiones y hoy está en más de 300 miembros y más de $10.000 recurrentes por mes. Y hoy vamos a conocer su historia. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Buena, Leo, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, para empezar, ¿qué haces y qué enseñas en tu membresía? Bueno, en mi caso soy contador público y me fui más para la parte de asesoramiento financiero. En Argentina tenés que tener una matrícula y lo Ujú. que le ofrezco a mis clientes es enseñarles sobre inversiones, capacitación y además la parte práctica de que puedan tener un asesor para poder invertir en la bolsa y no hacerlo solo con todos los problemas que eso le puede traer. Bien. ¿Te acordás cómo era tu situación antes de crear la membresía? Y yo más o menos empecé en febrero del 2024 con vos. Sí. Antes de eso, hacía un poquito menos de un año que ya había empezado independiente, o sea, había salido de relación de dependencia, ya estaba trabajando como asesor, intentando hacer algo en las redes, pero tenía poca cantidad de clientes, estaba Sí. como subsistiendo, digamos, más o menos tenía, no sé, $1.000 de ingreso, cubría los gastos, pero me costaba mucho llegar a nuevos clientes, ¿viste? Generar confianza, porque mi rubro es como, o sea, si eras o no te estoy ayudando con tu plata, Sí, y sí. no lograba simplemente con hacer un reel o hacer un video en TikTok que la gente llegara a tener, tampoco tenía tantos testimonios, porque tenía pocos clientes, entonces Claro. estaba como en un bucle que no podía avanzar. Bien. ¿Y cómo llegaste a la idea o por qué decidiste crear una membresía? Mira, la realidad es que lo que me pasó fue en ese verano, como que yo estuve analizando, empecé a seguir a varias personas Ujú. y empecé a ver que tenía que hacer algo distinto. Digamos, no había en asesores financieros casi nadie que haga una membresía, o sea, se hacía lo tradicional, digamos, Sí. te asesoro, las comisiones y demás. Entonces, lo que vi es que tenía que intentar hacer algo, obviamente, con algún sentido, pero diferente, Sí. para intentar llegar a gente que probablemente no estaba hoy con el asesoramiento, porque en general vos veías y tenía gente que te asesoro, pero a partir de 10.000, $15.000. Claro. Entonces ese segmento ya estaba muy, muy desarrollado. Entonces mi idea fue ir por gente que quizás estaba fuera de eso, pero que puede tener un ahorro, un Ujú. comerciante, un maestro, yo tengo muchos profesionales. Entonces Bien, la idea fue apuntar un poquito a eso. No tenía la idea de una membresía, sino de apuntar a ese segmento y bueno, al conocerte, al verte por un tiempo, ver lo que decías, me pareció que es una forma accesible que las personas pueden llegar. Y a mí, que bueno, muy de contador, muy de estructurado, es como que tener una base de saber más o menos recurrentemente cuánto iba a cobrar, claramente me servía mucho más que la intriga de vender un curso y ver cuánto vendo cada mes, digamos. bien, bien, bien. Acá, Mariano, como muchos profesionales, estaba en el dilema de nunca sé cuánto voy a ganar. Capaz este mes gano 3 clientes, capaz ninguno, y te da mucha ansiedad esa inestabilidad. Con la Tal membresía, cual. eso se va. Vos sabés que todos los meses, sí o sí, tenés este piso que yo siempre digo es como tener un sueldo, pero siendo independiente, y está buenísimo. Exacto. Sí, sí, tal cual. Además, yo venía de trabajar 10 años en relación de dependencia, Mm. entonces como que estaba muy acostumbrado a eso y Claro. esa adrenalina era como un poco difícil de mantenerla si no empezaba a tener un poquito más de ingresos. Bien, bien. ¿Y de trabajar juntos, qué fue lo que más te gustó? Y bueno, a mí fueron dos cosas. O sea, por un lado, como que entré y ya estaba como todo el método. O sea, vos sabías, era bien esquema, digamos, de cómo tenías que ir haciéndolo. Y la realidad es que yo lo iba, más allá de todos los miedos o cosas que podía tener, distintas cosas que decía el programa que tenía que hacer, porque en mi vida había hecho un vivo, por ejemplo. Sí. Claramente no era lo mío un marketinero, digamos, pero ir haciéndolo. Y después a mí lo que me servía mucho era, en ese momento eran los lunes, creo, teníamos una sesión en vivo y como que ahí podías ir sacando tus dudas. Y para mí eso fue clave en los primeros, no sé, dos lanzamientos que hice, Sí. que yo empecé en febrero, hice en abril y después hice en junio, porque obviamente ahí tenías 800 dudas, una vez que lancé qué pasaba, cómo mantengo a la gente. Entonces para mí eso fue clave para poder saber organizar mi estructura. O sea, creo que no todos es 100% igual. Yo tomé todo lo que a mí me servía Sí. y después sí lo vas replicando y acomodando, conociendo un poco más tu cliente. Pero toda esa parte de no hacerlo solo, digamos, o sea, si lo hubiese hecho solo, hubiese sido imposible porque no tenía cómo sacarme todas esas dudas de cómo hacer esto que era nuevo. Sabes que
Mucho de la gente que me consulta siente que tiene que saber algo de ventas o algo de marketing. Y siempre les digo, mis alumnos no vienen de marketing ni de las ventas, son veterinarios, nutricionistas, psicólogos, en tu caso, contador. ¿Cómo fue encontrarte con esto del marketing y de las ventas por primera vez? No, y para mí, bueno, una de las cosas que tardé en entrar fue porque yo veía lo que vos hacías, digamos, las clases gratuitas y demás, y yo no me veía haciendo eso, pero ni de casualidad, o sea, no me llamaba para nada. Pero fue en un momento, fue como, bueno, o sea, como que si quiero, o sea, era como, o esto no arranca y me voy a trabajar de vuelta a relación de dependencia, o hago cosas que en mi vida pensé que iba a hacer y intento vivir de esto que es lo que yo quiero hacer. Y bueno, así fue que lo hice, pero si alguien ve, no sé, mi vivo número uno, dos, tres, o sea, es un desastre, digamos, o sea, gracias que podía más o menos hablar. Así que después Sí. uno va mejorando, no tenía idea de ni cómo hacer una página web, ni cómo hacer lo de los ganchos o cómo hacer para la estructura, o sea, todo eso lo fui aprendiendo acá y obviamente uno con prueba y error, pero creo que es más como animarse a poder hacerlo, digamos. Obviamente la gente tampoco te va a seguir por eso, digamos. La gente Sí. va a tu clase o a lo que sea por el conocimiento del tema que, bueno, ahí sí vos estás ofreciendo. Después el resto lo vas mejorando, digamos. Sí, al final del día, todos mis alumnos que tienen éxito tienen esta idea de sigo el método y confío en lo que tengo que En que hacer, va a aun si no resultar, lo hice nunca. Sí, es. tal cual. Y no es todo un camino de rosas, es hacer el primer vivo, qué vergüenza, hacer un reel, me siento así, pero lo hago igual. Confío en el método, confío en los pasos y acá llegan los resultados. Justamente, ¿cuáles fueron para vos los resultados más importantes que te dio tu membresía hasta ahora? Mira, y antes de decirte eso, una cosa más de la pregunta anterior. Hay una cosa también que le pasa mucho, que me pasaba a mí, era que muchas veces nos da, porque las primeras personas que te siguen son todos tus familiares, tus Mm, amigos o demás, y obviamente la primera vergüenza es eso. Y la mm. realidad es que después cuando ves eso, o sea, te dan me gusta, miran los primeros dos reels, y después ya nadie le interesa tanto. Entonces, no hay que tener tanta vergüenza por ese lado. Y Bien. después por los logros, bueno, a ver, mi principal logro para mí fue, que era lo que yo buscaba, es tener un ingreso que obviamente hoy es mejor de lo que yo podría haber imaginado, digamos, pero que me mantuviera en trabajar de manera independiente. O sea, hoy ya hace 3 años que trabajo de manera independiente porque quería trabajar desde mi casa, tener tiempo para, si quería viajar, compartir con mi perro y no que esté 8 horas solo y yo en la oficina. Entonces, Sí, para mí mi objetivo era eso. Después pasaron cosas que quizás yo ni me imaginé que iban a pasar, o sea, esto fue creciendo, como decías, hoy tengo más de 370 clientes, con bien. lo cual tuve que ser un equipo. Tuve que Mm, sumar dos asesores más, porque si no, no podemos acceder. Un asistente que me ayuda con los cobros, con la parte administrativa. Entonces pude, quizás lo que yo hacía en relación de dependencia, tener un equipo, hoy tenerlo, pero ser como la cara, ¿no? De lo que va llevando este negocio. Entonces, para mí lo que me permitió es eso, o sea, libertad de trabajar desde mi casa o de donde quiera y trabajar específicamente de lo que me gusta con un equipo y bueno, ayudando personas realmente, ¿no? Porque la gente después te escribe, te dice, bueno, logré tal cosa invirtiendo, además, y creo que eso también, más allá de lo monetario, está bueno, o por lo menos a mí, es importante también esa parte. excelente. O sea, a nivel profesional, pudiste primero vivir 100% de esto, tener la solidez del ingreso recurrente, armar un equipo, crecer. A nivel personal, ganaste tiempo, más tiempo para estar con las personas que querés, con el perro. ¿Y qué más a nivel en tu vida sentís que cambió tener esta membresía en el punto actual? Bueno, también me mudé, así que también eso por ese lado. Pero después también creo que lo que me dio mucho fue un avance, o sea, creo que me volví mejor profesional en el sentido de que terminé, como sí o sí tuve que aprender de esto de redes sociales, ventas, marketing. O sea, creo que el haber hecho un negocio, obviamente tiene toda esa parte al principio tediosa, Sí, pero hoy uno puede ser, antes uno capaz de trabajar en relación dependiente y era un profesional relacionado a finanzas, o sea, sabía de ese tema. claro. Hoy tenés una base mucho, mucho mejor en eso, entonces creo que eso también te permite estar mucho mejor como armado para, obviamente, que todo esto va variando, va cambiando, y creo que eso hoy te da un poco más. Yo hoy me siento mucho más contento también a nivel de profesional Mm, que por otro lado. Además, después también puedes estar más tiempo, qué sé yo, con la familia, con las cosas. O sea,
creo que hacer, no sé, algún hobby que obviamente no iba a poder hacer, porque si trabajo de 9 a 18 vuelvo, hago, son las 9 de la noche y recién estoy viendo a ver qué voy a comer. Claro. Entonces creo que te abre también para eso, ¿no? Es obviamente lo monetario, pero creo que te abre un montón de cosas. Cada uno tendrá su hobby, sus pasiones para hacerlo, pero a mí, por ejemplo, no sé, pasar de que tenía 14 días de vacaciones, me iba una vacación, a irme ahora y poder viajar 4 o 5 veces en el año, Mm. o sea, a mí eso me llena también y me permite también poder hacerlo de mejor forma el trabajo que hago. Excelente, excelente. Y justamente esto de la persona, el profesional típico que trabaja todo el día, llega a la casa, entre que hace una o dos cosas, recién son las 9 de la noche y ni comió, no tiene tiempo para nada. Ojalá nunca pase, pero ¿te imaginas? ¿En qué situación crees que estarías hoy si no hubieras creado la membresía? Y lo más probable, o sea, la realidad es que yo cuando empecé en febrero, o sea, yo me estaba dando como ese año como máximo para decir, bueno, que esto realmente, por lo menos ganar lo mismo que ganaba en relación de dependencia, que en ese Claro. momento estaba lejos. Sí, sí, Y sí. si no, iba a volver a trabajar en relación de dependencia, porque obviamente iba a tener los gastos, las cosas y demás, y bueno, no iban a cerrar los números. Así que la realidad es que si eso no hubiese toda la probablemente solamente con lo que venía haciendo, o sea, ya tenía los resultados, no venían muy bien. Así que lo más probable es que hubiese tenido que volver a trabajar en relación de dependencia, No. quejándome, perdiendo todo el tiempo, con lo cual para mí, o sea, fue una solución gigantesca, porque la verdad que no quería hacerlo, pero obviamente uno tenía que subsistir, así que lo más probable es que hubiese terminado así, volviendo a trabajar en alguna empresa. Terrible. A veces yo me Olvídate, despierto a hoy la madrugada, a veces me despierto con la pesadilla de que todavía estoy en una empresa y digo, no, es como la cartulina y digo, no, por suerte ya pasó. No, olvídate, olvídate, nunca, nunca más. Creo que cuando ves esto y ves que hacer tus propias cosas y trabajar precisamente lo que te gusta, después no querés pisar una oficina, pero Jamás. nunca más, olvídate. Excelente, excelente. Ahora, como vos, hay muchas personas que tienen experiencia y conocimiento en un tema y se les cruza por la cabeza empezar a enseñarlo, tener sus alumnos, crear una membresía, pero todavía no se animan. ¿Qué le dirías a alguien que está en esa situación hoy? Mira, en general lo que creo que a la mayoría le pasa, a mí un poco me pasaba como cuando pensé en dar clases gratuitas principalmente, o sea, ese fue como el punto más que me hacía con su momento como ruido. Sí. Te pasa mucho como decir, bueno, como, che, como, ¿quién soy yo para dar una clase gratuita? O sea, está bien, capaz estudié, ¿no? Pero obviamente siempre va a haber gente que sabe más que uno, porque es lo más normal, digamos, si fuéramos el que más sabemos en el mundo, ya sería otra la situación. Pero lo que hay que darse cuenta, que quizás te lleva un tiempo, pero fue lo que yo aprendí, es que vos en realidad, o sea, de toda la gente, por ejemplo, que trabajan como asesores, que son contadores o que sea, nadie me venía a ver. O sea, me vino a ver mi mamá y dos amigos al primer vivo y después no me vio más nadie de ellos. Claro. Todo lo que venía era gente que quería justamente aprender sobre inversiones. Entonces, toda la gente que te va a estar viendo, no es que tiene una maestría, quiere aprender del tema que vos le vas a enseñar. Entonces, no necesitas ser el número uno en ese tema. Lo único que necesitas es claramente, bueno, tener un poco de conocimiento sobre ese tema para poder explicar a alguien que no sabe del tema e intentar hacerlo como recomendación, eso se va ganando con la práctica, como desde lo más sencillo posible. Lo mío pasa mucho, hay un montón de gente que habla y lo habla como lo ves en la tele, Sí, desde sí. lo técnico, y nadie entiende nada de lo que le estás diciendo. Creo que a mí lo que más me sirvió fue eso, hablarlo como si estuviese hablando a un hermanito chiquito, un tema complicado como puede ser inversiones, y eso es lo que pega en la gente. Yo creo que hay mucho miedo en eso, porque obviamente las redes, ¿qué son? O sea, ¿qué me van a decir también a mí? Sí, sí, sí. Pero hay que darse cuenta que la gente, y lo van a ver cuando hagan un vivo, además, la gente que lo ve a uno es simplemente gente que quiere aprender sobre ese tema, así que hay que perder un poco el miedo de eso, como ya dije yo. O sea, primero el primer vivo capaz hablas tipo robot, Sí, sí. intentás ver cómo, pero después va mejorando. Si mete, yo ya voy 95 clases y bueno, Bien. vas tomando cancha, digamos. Pero la gente además lo agradece un montón y para mí, en mi negocio fue o sea, la rama principal de cómo tengo ahora 370 clientes fueron las clases gratuitas. Porque en el mío sí o sí la persona tiene que ganar confianza y Sí. la gana viéndome cada semana y diciendo, le entiendo a este pibe sabe más o menos lo que dice, y ahí se suma. Entonces, esa es clave, porque solamente por 30 segundos en un reel, en Claro. lo mío por lo menos,
muy difícil que gane confianza en un tema así. Excelente, excelente. Muchas gracias, Mariano, por tu tiempo. Mariano es un contador que creó su membresía sobre inversiones, fue de cero a más de $10.000 recurrentes por mes. Y si vos también tenés experiencia en algo, conocimiento en algo, pasión por algo y querés enseñarlo, crear una membresía y tener resultados como estos, escribime a mi Instagram y conversamos. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias, Leo, que andes muy bien.